Y al final de la confesión, cuando la persona dice me aparté de tus mandamientos y de tus juicios buenos, y no me valió nada para mí, o sea, no me dio nada de bueno, y tú eres justo acerca de todo lo que viene sobre mí, acepta sobre sí cada persona el veredicto divino. ¿Por qué? Porque verdad has hecho y yo he hecho el mal. Dios es verdadero y nosotros como humanos a veces hacemos el mal. Entonces dirá la persona, el transgresor, he transgredido estos mandamientos, los positivos los harás, y los mandamientos negativos los no harás, es decir, las prohibiciones. Has transgredido acerca de todos los mandamientos que la pena es el corte por mano de los cielos, y la muerte por mano de los cielos, o la muerte por el tribunal humano. Shalom para todos ustedes. Continuamos con el estudio del libro Orjot Tzadikim, que significa las sendas de los justos o la conducta de las personas justas. Estamos en el capítulo que nos habla acerca del arrepentimiento. Estamos casi al final de este capítulo, muy importante. Y aquí hemos llegado a un punto en que nos va a hablar acerca de la acción de la confesión, que es un ingrediente básico del arrepentimiento y de la expiación del pecado. Dice así: todos los mandamientos que están en la Torá, sean mandamientos harás o sean mandamientos prohibitivos, o sea, prohibiciones, si es que la persona la transgredió a uno de ellos, no hizo los positivos o transgredió las prohibiciones, sea que lo hizo a sabiendas o sea que lo hizo por error, cuando esta persona pecadora se arrepiente y vuelve de su pecado, vuelve al buen camino, vuelve a Dios, la persona está obligada a confesar delante de Dios, bendito sea, confesar lo malo que ha hecho, así como está dicho en el libro de Números, en el capítulo 5, versículos 6 al 7. Dice así: un hombre o una mujer, cuando hicieren alguna de las cosas de estos pecados que la persona peca, como hacer un sacrilegio contra Dios y ser culpable, aquella alma confesará a sus pecados que ha hecho. Aquí nos está ordenando el Pentateuco, la Torá de Dios, la palabra de Dios, que todo pecador, cuando se arrepiente, debe confesar sus pecados. Esta confesión es una confesión de palabras. O sea, no basta con que la persona confiese mentalmente, confiese en sus pensamientos, sino debe hablar, debe pronunciar las voces de confesión, no frente a una persona, sino frente a Dios, frente al Creador. Luego dice así: y todas aquellas personas que tuvieron la costumbre de pecar y ser culpables, y se han hecho culpables de penas capitales por el tribunal, o se han hecho culpables de recibir azotes, según lo que está escrito en el Pentateuco, ¿sí? Ninguno de estos pecadores son expiados, son limpiados con su muerte o con sus azotes o con el sacrificio por el pecado, sino hasta que estas personas hagan arrepentimiento y se confiesen. Es algo muy fundamental. Tenemos un pecador que cometió un pecado de muerte, lo que se llama un pecado capital. Lo juzgan mediante testigos, los jueces, 23 jueces, lo condenan a muerte, y aunque esta persona sea muerta por su pecado, no es expiado, sino solo cuando se arrepintió y confesó su pecado.
¿sí? Entonces el arrepentimiento y la confesión no lo libra de la muerte al pecador, a este pecado, cuando hay un tribunal. Simplemente lo que le ayuda, el arrepentimiento y la confesión le ayuda a que sea limpiada su culpa, a que limpie su culpa. Y así, aquella persona que hace daño a su compañero con algún golpe, o le hace un daño económico, un robo o un engaño o un fraude, a pesar que la persona le devuelve el daño, le cura la herida, o le devuelve el robo o el fraude o el engaño que le ha hecho económico, su pecado no queda limpiado para esta persona, sino hasta que confiese lo malo que ha hecho y vuelve de hacer esto malo que ha hecho y no lo haga nunca. Aquí viene la importancia de la confesión. Dice así: ¿cómo una persona debe confesarse? La pregunta, y aquí nos contesta. La persona debe decir: por favor, oh Dios, oh Creador, he pecado, he sido inicuo, soy culpable delante de ti, y así he hecho así y asá. O sea, que describa lo malo que ha hecho ante Dios. O sea, que no le hable a una persona, sino eso lo va a hacer a solas con Dios. Ahora dice, y debe decir: y ahora yo me arrepiento y me avergüenzo en mis acciones malas que he hecho, y nunca voy a volver a hacerlas. Es lo que debe decir aquella persona que confiesa su pecado. Y esto es lo fundamental de la confesión. Puede añadir más cosas, y eso depende de cada persona. Pero aquí nos describe lo fundamental de esta confesión. Y luego dice así: y toda aquella persona que aumenta más en confesar, o sea, aumenta más palabras, formas de confesarse, y añade en este asunto de confesión, merece ser alabado. Es más meritorio. Pero si dice lo básico que es acá, es lo mínimo que puede decir, a pesar de que después nos va a decir otro mínimo del mínimo. También dice, hay una confesión muy sintetizada, hay una confesión muy mínima. Lo mínimo que una persona puede decir, dice: pero nosotros hemos pecado. Si alguien dice: pero nosotros hemos pecado, es una confesión mínimo de lo mínimo que un pecador puede decir. Pero si describe en qué ha pecado, como antes un poco nos decía, es mucho mejor. Y si describe más, es mucho mejor, pero que lo haga a Dios, frente a Dios, a solas. Muy bien. Luego dice así, y es muy bueno, es muy mejor, que la persona describa a su pecado cuando se confiesa. O sea, que diga qué ha hecho. Por ejemplo, si es que comió cosas prohibidas, como los animales ahogados o animales despedazados por fieras que están prohibidas en la Torá para un judío, o el resto de prohibiciones que están escritas en la Torá. Entonces cuando la persona entonces diga: yo soy culpable, en su confesión que está en el libro de oraciones, soy culpable, describa ahí: he comido esto y esto, lo prohibido. O si pecó en alguna fornicación, cuando diga: he sido traidor, he traicionado, ahí que diga: me he acostado con esa mujer prohibida. Y que describa con quién ha hecho cuál transgresión y transgresión. Luego dice: y si una persona ha robado, cuando diga he robado en la confesión, que ahí describa de quién fue, a quién le robó. Le robó a fulano, o a mengano, a alguien, ¿sí? O a sutano, que diga, que describa a quién le robó y en qué forma. Y así, por el estilo, cuando una persona peca, hablando mal de su compañero,
cuando difama a su compañero. Dijimos que la difamación es más grave que el chisme y que la mala lengua. Porque la difamación es cuando me dice una mentira y su objetivo es manchar a su compañero, quitarle su buen nombre, difamarlo. O, por ejemplo, cuando habló mal del compañero, aunque sea verdad, o aunque sea por un simple apodo que lo va a desprestigiar al compañero, entonces debe decir hablé mal acerca de tal fulano, que habló una mala fama, por ejemplo. Así debe describir lo malo que habló. Y si la persona ha hecho cualquier otro tipo de pecados, entonces debe describirlo. Por ejemplo, dice que derramó su semen en vano, no para reproducir, no para traer hijos al mundo, sino simplemente por un placer vano. O, por ejemplo, dice cuando hizo otras transgresiones de fornicación, entonces debe describirlas y decir he pecado en esta forma y en esta forma. O si profanó los sábados, el sábado séptimo, o los sábados festivos, los sábados de las fiestas, que en hebreo se llaman Shabbatón, descansos. Entonces cuando llegue a la palabra de he robado o he sido un transgresor, entonces ahí debe añadir he profanado los sábados. O cuando codicia o desea las cosas del prójimo, debe decir, cuando diga he codiciado, entonces debe describir qué es lo que codició. Y así a todas las letras que están ahí en la confesión del libro de oraciones en forma alfabética, según cada letra en la cual va confesando. Debe confesar del pecado que le pertenece a ese grupo de pecados que está confesando. Y debe decir con una voz de llanto, hablamos del pecador que se arrepiente en verdad, debe decir con una voz de llanto lo que dice ahí en Isaías: abandonará el malo su mal camino, el hombre inicuo sus malos pensamientos, y volverá hacia el Eterno, y Él se compadecerá, y el Dios nuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es grande en perdonar. ¿Sí? Porque alguien dice, puede tener temor de todo esto. Aparentemente son así como demasiado amenazas, y la persona siente ya que se paraliza de temor. No hay por qué llegar a ese grado. El temor es un buen compañero, el temor es un amigo, pero el temor no debe paralizarnos. Eso quiere tener en mente, ¿sí? Hay personas que no quieren temer. Si una persona no tiene miedo, va a caer en las trampas, va a ser engañado, le van a engañar, le van a seducir. ¿Por qué? Porque no tiene temor de perder, no tiene temor al fracaso, va a fracasar continuamente. Entonces es importante el temor, pero que el temor no nos paralice, ¿sí? Aquí también es importante temer a Dios, es importante temer pecar, pero que el temor no nos paralice. Hay que confiar en la misericordia divina, hay que confiar en el perdón de Dios, arrepentirse sinceramente, creer que Dios nos va a perdonar, que tiene misericordia, que es nuestro Padre, y así vamos a tener fuerza de hacer lo bueno, de alejarnos del mal y hacer el bien. Entonces, temer solamente lo suficiente, ¿sí? Porque acá dice, Dios es grande en perdonar y Él se compadecerá de nosotros, lo que está en Isaías, en el capítulo 51, versículo 7. Lo que hemos leído está en Isaías 55, versículo 7. Entonces, este arrepentimiento le será provechoso y favorable. O sea, limpiará su iniquidad a lo más que pueda. Luego dice así: y al final de la confesión, cuando la persona dice me aparté de tus mandamientos y de tus juicios buenos, y no me valió nada para mí, no me dio nada de bueno, y tú eres justo acerca de todo lo que viene sobre mí. Acepta sobre sí cada persona
el veredicto divino. ¿Por qué? Porque verdad has hecho y yo he hecho el mal. Dios es verdadero y nosotros como humanos a veces hacemos el mal. Entonces dirá la persona, el transgresor: he transgredido estos mandamientos, los positivos los harás, y los mandamientos negativos los no harás, es decir, las prohibiciones. He transgredido acerca de todos los mandamientos que la pena es el corte por mano de los cielos, y la muerte por mano de los cielos, o la muerte por el tribunal humano. He transgredido la Torá que está escrita y la Torá que es oral. Me he olvidado de tu gran nombre y me he olvidado del yugo, o sea, de la obligación de tu reinado y tu temor hacia ti. Confiesa la persona que ha pecado. Luego dice: y tú eres justo por todo lo que me viene a mí, por todo lo que me viene sobre mí. Y luego nos dice así una frase que está en el Talmud Jerusalimitano, en el Talmud de Jerusalén, que dice ahí: ¿de qué forma la persona debe confesarse? Debe decir: Señor de los mundos, Señor o dueño de los mundos, tanto de este mundo material como de los mundos espirituales. Dice: lo malo en tus ojos he hecho, y en el camino malo me he parado. Y nuevamente yo no haré lo malo así, no lo haré así. Sea la voluntad delante de ti, oh Eterno, Dios mío y Dios de mis padres, que me espíes y me limpies a mí acerca de todas mis culpas, y me condones a mí por todas mis iniquidades, y me perdones a mí por todos mis pecados. Eso está en el tratado talmúdico se llama Yomá de Jerusalén, Jerusalimitano. Muy bien, continuamos y dice así: esta es la regla. Esta es la regla. Que la persona volverá de todos sus pecados, o sea, dejará sus pecados, dejará de hacer lo malo, y dejará de todas sus malas conductas, todas sus costumbres malas, y volverá de las malas costumbres. Y aquí la persona necesita lo que se llama una fortaleza muy grande. Cuando vuelve de su mal camino, la persona necesita mucha fuerza, mucha energía. Es lo que hay que saber. ¿Por qué? Porque la persona que ya se acostumbró al mal, le es muy difícil separarse de lo malo. Entonces tiene que hacer mucha fuerza. O sea, es posible. No es imposible. Pero la persona tiene que sufrir. Y alguien preguntó una vez: ¿qué significa sufrir? Sufrir significa que la persona va a tener lo que se llama desesperación mental cuando deja de hacer lo malo. Por ejemplo, una persona que se acostumbra a ser chismoso, el momento que deja de chismear, se desespera, sufre, ¿sí? Es como si quiere explotar. ¿Cuánto tiempo va a sufrir por no chismear? Quizá 1 hora, 2 horas, un día, una semana, un mes, un año, no se sabe. Cada persona, según lo que está acostumbrado, habituado al mal, va a sufrir para dejar lo malo. Se va a desesperar por no hacer el mal. Si una persona, por ejemplo, deja de robar, va a sufrir, porque el día que no roba, siente que le falta algo, siente que le falta oxígeno, tiene miedo de morir de hambre, otra vez va a robar. ¿Por qué? Porque le es fácil conseguir su alimento mediante el robo. Y así por el estilo, los demás pecados. A eso me refiero, que la persona tiene que sufrir para dejar el mal. Y si no quiere sufrir, no va a dejar el mal.
otra vez vuelve al mal camino. Ahí se queda tranquilo. Es lo que le llaman los psicólogos o los sociólogos, le llaman a esto el lugar de confort. El lugar del confort es el lugar psicológico donde la persona se siente tranquila. ¿Por qué? Porque está acostumbrado, está habituado, aunque sea un vicio. Por ejemplo, la persona está fumando continuamente. Ese vicio, si lo quiere dejar, esa costumbre, ese hábito, va a sufrir. Deja de fumar 1 hora, 2 horas, un día, tiene una tremenda desesperación anímica. Su cuerpo le duele, su mente lo aloca. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Soportar esa crisis o volver a fumar. Ahí se queda tranquilo. Se llama el lugar de confort. Está tranquilo ahí. Pero la persona quiere cambiar, la persona quiere progresar, la persona quiere ser mejor, tiene que dejar su lugar de confort, su lugar donde está tranquilo, y salir a un lugar de crisis, a un lugar no conocido, a un nuevo camino donde mentalmente va a sufrir. Si soporta la crisis, 1 hora, 2 horas, un día, 2 días, 1 semana, un mes, meses, años, según el vicio que tenga, va a abandonar lo malo y va a cambiar, va a empezar una nueva vida, un progreso espiritual o material. No importa en qué campo hablemos, ¿sí? Lo importante aquí es esa energía que la persona debe tener para dejar el camino en el cual está mal acostumbrado y empezar un nuevo camino, bueno y positivo. Es lo que nos habla aquí. La persona entonces necesita de esta gran energía. Entonces dice así. Un momento. Entonces dice así, que la persona debe saber que necesita fuerza y energía para abandonar el camino en el cual estuvo acostumbrado. Entonces dice, no es fácil dejar este mal camino, no es sencillo, pero hay que saber de que este camino es un camino, el bueno y el positivo, ¿sí? Y que toda persona debe tratar de llegar a esta buena conducta, debe saber lo bueno que le espera ahí. Pero si la persona abandona su mal camino y le inicia sus malos pensamientos, entonces va a llegar a dejar esa mala costumbre, ¿sí? Pero la fuerza que va a tener es pensando en lo bueno que le espera y en la misericordia de Dios. Entonces dice así. En Isaías, ya leímos lo que dice aquí, Isaías 50 y 51:7, lo hemos leído más arriba. Y aquí otra vez nos lo vuelve a repetir, que esto es lo que nos va a dar energía para dejar lo malo. Que si el inicuo, la persona mala, abandona su mal camino, y la persona inicua abandona sus malos pensamientos, ¿sí? Entonces dice aquí, Dios se compadecerá de la persona, porque Dios es grande para perdonar. Dios es grande para perdonar. Eso es lo que nos va a dar energía. Y no debe pensar la persona, aquel pecador, de que está lejos de los grados justos, está muy alejado de lo bueno, del camino bueno, que no piense que debido a sus pecados y sus iniquidades que ha hecho, ya va a estar lejos y no tiene esperanza. Esto no es así. ¿Por qué? Porque hay esperanza para cualquier pecador. Para todo pecador, aunque haya transgredido todas las prohibiciones, aunque haya hecho todo lo malo que está prohibido por Dios, ese pecador puede volver al buen camino, puede arrepentirse, Dios le perdonará. Claro que todas personas tenemos que pagar nuestras deudas, tenemos que limpiar lo malo que hemos hecho, pero esto es la valentía, ¿sí? Aceptar nuestra culpabilidad, aceptar nuestra responsabilidad e inclusive aceptar el castigo o la limpieza que Dios
nos decrete. Porque en realidad no es un castigo así por castigo, sino es un castigo para que nos limpie, para que nos corrige, para que nos educa, para que nos dé ciencia, entendimiento y comprensión de la vida. La persona debe saber que la persona es amada y es agradable delante del Creador, bendito sea, como si no hubiera pecado nunca, cuando la persona se arrepiente. Si el mal lo vuelve de buen camino, Dios dice vivirá. Y dijimos eso, dice en Ezequiel, en el capítulo 18, él se habla bastante, que Dios no se complace en la muerte del malo ni del impío. Dios quiere que el malo y el impío vuelvan de su mal camino y viva. Es lo que Dios quiere. Y no solamente esto, sino que la recompensa de este pecador que se arrepiente es muy grande. ¿Por qué es muy grande? Ya que esta persona pecadora ha probado el gusto del pecado, y a pesar que el gusto del pecado es agradable, ha hecho un tremendo esfuerzo, ha dominado su espíritu y se ha apartado de este pecado que le da un gran placer, un gran gusto. Al hacer este gran esfuerzo, al hacer este sacrificio, este pecador, ¿sí?, es más meritorio que una persona que nunca ha pecado. Y dijeron nuestros sabios de bendita memoria, en el lugar que los arrepentidos en verdad están parados, ningún justo perfecto, ¿sí?, puede pararse allí. Significa que un justo perfecto, aquel que nunca pecó, su grado es un poco bajo. Pero aquel pecador que pecó gravemente y logra arrepentirse, logra modificar su vida, acomoda su conducta, vuelve al Creador, limpia lo malo que ha hecho, corrige lo malo que ha hecho, y Dios le perdona. Lo dice, su grado ahí es tan elevado que un justo perfecto no puede pararse en ese lugar, porque como ya dijo acá, el esfuerzo que ha hecho en apartarse del placer del pecado le da más mérito que a un justo que nunca pecó. Es decir, que el grado espiritual y meritorio es muy grande de estas personas, pecadores que se han arrepentido, más de aquellos que nunca han pecado. Debido a que este pecador se esforzó tanto en dominar y conquistar su mal instinto, hasta que logró dominarlo y alejarse del mal camino. Muy bien, luego nos habla aquí acerca del mensaje de los profetas. Dice, todos los profetas, los grandes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, todos los profetas han ordenado, nos han mandado arrepentirnos. Nos han ordenado arrepentirnos y nos han dicho la importancia del arrepentimiento, ya que el pueblo de Israel o los pecadores cualquiera de todo el mundo, como nos habla el profeta Jonás, ¿sí?, los hombres de Nínive, que no eran de Israel, no eran judíos, pero se arrepintieron y Dios les perdona, Dios los acepta y les condona el castigo que les iba a dar, ¿sí? No son redimidos sino mediante el arrepentimiento. Dios redime a Israel del destierro, del cautiverio, solamente con el arrepentimiento. Dios redime a los demás pueblos, nos salva del exterminio solamente mediante el arrepentimiento, si se arrepienten las personas. Muy bien. Y así nos aseguró la Torá que al final de los días el pueblo de Israel, el pueblo judío, va a hacer un arrepentimiento en el destierro, y inmediatamente van a ser redimidos del destierro, ya que está dicho en Deuteronomio, el capítulo 30, versículo 1 al 3, que dice ahí:
Y será, cuando vinieren sobre ti todas estas palabras, la bendición y la maldición que yo he puesto delante de ti, y volvieres hacia tu corazón, te dieres cuenta y volvieres hacia el Eterno tu Dios, etcétera, etcétera, entonces Dios, el Eterno, volverá a tu cautiverio y se compadecerá de ti, y volverá y te reunirá, te recogerá de todos los pueblos en los cuales fuiste esparcido. Es la redención del pueblo de Israel, del pueblo judío, ¿sí?, que Dios nos ofrece y nos promete. Bueno, nos detenemos aquí en esta parte. Voy a tratar de ver si alguien ha hecho algunas preguntas. Un momento. Muy bien, no veo aquí algunas preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir en los grupos de WhatsApp o Telegram, o también aquí en este programa. Bueno, lo detenemos en esta parte. Les deseo a todos ustedes que Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima oportunidad. Shalom, shalom.